parece. Entonces aquí traigo un iPad con un peso que tenga adaptador tipo C, yo traigo el adaptador, lo tengo en la dirección y lo conectamos acá. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a empezar a hablar de una estructura. Entonces me acuerdo que viene en el grupo Gimnasia Coordinantes y el mismo día tal vez como hoy día, para que no me olvide porque yo tengo clases todo el día hoy día. Entonces, 12. Niños, cortito, sonrían, porfa. Ya está. Es para el doctor, o sea, se le manda al doctor. Ay. ¿Por qué? Que no sé qué estaba haciendo en ese momento. Creo que no la va a revisar tampoco. O sea, sí la va a ver, pero bueno. Bueno, A ver, nosotros el día de hoy vamos a empezar a hablar de encéfalo. Cuando hablamos de encéfalo, nosotros estamos hablando de una estructura que está compuesta o que está formada gracias a varios órganos. Entonces nosotros vamos hoy día a hablar de básicamente eso. Entonces, para hablar de encéfalo, nosotros tenemos que empezar a hablar de estructuras que yo creo que ustedes ya conocen. Y yo creo que ya conocen porque creo que ya las conocen. Entonces, vamos a empezar. Quisiera subir eso por los cuadernos. Vamos a empezar por acá y voy a ir rodando por acá. Entonces, cuando nosotros hablamos de la estructura de la que vamos a hablar el día de hoy, nosotros tenemos que relacionarlo a algo que ya en teoría ustedes han visto y en teoría ya conocen. Entonces, cuando nosotros hablamos del tronco encefálico en su momento, no hemos hablado de eso, cuando en su momento ustedes hablaron del tronco encefálico, ustedes supieron que el tronco encefálico y el resto de órganos, que lo vamos a tener acá, si no se ve me avisan, vamos a tener el mesencéfalo, a la protuberancia puente, bulbo raquídeo y médula espinal hacia abajo. Y vamos a tener esto por acá, completando el eje. Ahora, ¿qué tienen en común cada uno de esos elementos que están viendo ahí? ¿Qué tienen en común el mesencéfalo con el puente, la protuberancia y la médula espinal? Aparte de transmitir información ascendente y descendente. Existe algo que ustedes van a ver en todas las placas que vean. Vamos a tener que en el mesencéfalo hay una cavidad, como ustedes están viendo acá, que está llena de líquido cefalorraquídeo. Esa cavidad que está llena de líquido cefalorraquídeo aquí se conoce como el acueducto cerebral. Es decir, que en el mesencéfalo hay una cavidad de líquido que se conoce como el acueducto cerebral. En el bulbo y la protuberancia ustedes también van a tener una cavidad llena de líquido cefalorraquídeo que la están viendo acá y representa básicamente el cuarto ventrículo. Es decir, que la cavidad de líquido cefalorraquídeo que tiene el mesencéfalo es el acueducto cerebral. La cavidad de líquido cefalorraquídeo que tienen el puente y la protuberancia es el cuarto ventrículo. Y la cavidad que tienen ustedes como líquido cefalorraquídeo y la médula espinal es el canal central medular al acueducto medular que estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué tienen en común todas esas estructuras? Que todas esas estructuras van a tener un lugar por donde está fluyendo el líquido cefalorraquídeo. Entonces, nosotros cuando hablemos hoy día de encéfalo, vamos a estar hablando de lo mismo. Vamos a estar hablando de una estructura que se encuentra rostral al mesencéfalo, que la vamos a tener acá, y esa estructura que estamos dibujando acá, que tiene forma de cuadrado, que están viendo aquí, va a representar al tercer ventrículo. Entonces, cuando nosotros hablamos del encéfalo, nosotros estamos hablando del conjunto de órganos que van a estar redondeando el tercer ventrículo. Entonces, vamos a hacer eso un poquito más grande acá. Entonces, vamos a tener aquí a nuestro tercer ventrículo. Miren si no se ve esta foto, por favor. Vamos a tener acá el tercer ventrículo. El tercer ventrículo va a ser la cavidad más grande que va a tener después de otros que vamos a ver después. Y vamos a tener acá a nuestro tercer ventrículo, que vamos a tener una vista anterior, eso hacia adelante, y por acá vamos a tener una vista posterior, es decir, en la cara posterior que va a ser esta. Entonces vamos a ir conversando
sobre los diferentes elementos que nosotros esperamos encontrar en la cara posterior, en la cara anterior y en la cara lateral del tercer ventrículo. Entonces, hasta aquí estamos claros. Entonces, cuando hablamos de diencéfalo, nosotros vamos a hablar del conjunto de órganos que se encargan de recubrir o de rodear al tercer ventrículo. Eso nos quiere decir que el diencéfalo, básicamente, es la cavidad del tercer ventrículo. Entonces, nosotros vamos a empezar a hablar de eso. Cuando hablamos de diencéfalo, existen diferentes estructuras que tienen que conocer. Una de ellas la vamos a encontrar acá, en la parte posterior. Entonces, vamos a ver acá y acá. Acá, en la parte de acá, en la parte de atrás, ustedes van a encontrar primero qué está por encima del tercer ventrículo, que vimos allí. O sea, que está por debajo. El mesencéfalo. Entonces, acá nosotros vamos a dibujar y vamos a graficar a la cara del mesencéfalo. Vamos a poner el colículo superior y el colículo inferior ahí. Entonces, nosotros vamos a empezar hablando de la cara posterior o los elementos o los órganos que se encuentran en la cara posterior del tercer ventrículo. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, para empezar, ustedes tienen que saber que en la parte de abajo, en la parte superior del mesencéfalo, ustedes van a encontrar dos núcleos que están relacionados con la respuesta visual al olor. Es decir, aquí y acá, ustedes van a encontrar un núcleo que está siendo graficado con una estrella de color naranja. Entonces, ahí van a encontrar un núcleo que está graficado con una estrella de color naranja. Ese núcleo que está graficado con una estrella de color naranja se conoce como el núcleo pretectal. Entonces, el núcleo pretectal va a ser una estructura que ustedes van a encontrar en la cara posterior del mesencéfalo a nivel de colículo superior, que va a estar relacionado o va a estar implicado con la respuesta visual al olor. Entonces, ¿qué es lo que nos importa o qué es lo que nos llama la atención de allí? Que ustedes van a tener a un núcleo pretectal de un lado y a un núcleo pretectal del otro. ¿Ustedes recuerdan la vía genotectal? ¿Ya? La vía genotectal, ¿de qué se encargaba? De la respuesta visual al estímulo mecánico. Entonces, si ustedes tienen eso en ambos lados, y lo normal es que ustedes tengan dos ojos, por lo tanto se van a mover simultáneamente, es que este núcleo pretectal y este núcleo pretectal estén comunicados entre sí, ¿verdad? Debería haber comunicando algo al núcleo pretectal derecho e izquierdo con el núcleo pretectal del otro lado, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a encontrar una especie, unos tractos, unos axones que estamos viendo aquí en color rojo, y esos axones que ustedes están viendo allá se conocen como comisura posterior. Entonces la comisura posterior va a ser un conjunto de axones que se va a encargar de comunicar al núcleo pretectal que se encuentra en la parte superior del mesencéfalo con el núcleo pretectal que se encuentra en la parte superior del mesencéfalo del lado opuesto. Hasta aquí estamos claros. Entonces, eso se encuentra en la cara posterior y no es parte del encéfalo, porque no estamos hablando de las estructuras que rodean el tercer ventrículo. Se las menciona así, ¿por qué? Porque son límites. Cuando hablamos en la cara posterior, ustedes van a encontrar un órgano que lo estamos graficando acá con un color rosado. ¿Sí se ve al final? Seguramente que tenemos antes. Eso que están viendo ahí de color rosado se conoce como la glándula pineal o la glándula pineal. Entonces ustedes van a tener ahí a la glándula pineal, que va a ser una estructura que se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza porque va a tener una membrana hematoencefálica muy difusa o casi imperceptible. Es decir, que este órgano que están viendo aquí, que es la glándula pineal, que nosotros veríamos acá atrás también, va a tener una barrera o una membrana hematoencefálica muy fina que va a hacer que va a permitir que el líquido cefalorraquídeo que está recorriendo todo ese trayecto pase por allá. Y cuando llega el líquido cefalorraquídeo, que hay que recordar que el líquido cefalorraquídeo está lleno de iones, está lleno y está cargado de bastantes cargas. Dentro de los iones que se encuentran ahí vamos a encontrar a dos principalmente, el calcio y el hierro. Entonces el calcio y el hierro van a flotar y van a fluir por todo el líquido cefalorraquídeo, causando que en la glándula pineal ocurra un fenómeno que se conoce como una calcificación fisiológica. Entonces en la glándula pineal ustedes van a encontrar una calcificación fisiológica que básicamente se da por la cantidad de iones de calcio y hierro que recorren todo el camino o todo el trayecto del líquido cefalorraquídeo. Hasta aquí hay una pregunta. Entonces en la cara posterior nosotros vamos a encontrar una glándula que se encarga de regular su ritmo circadiano. Eso lo vamos a explicar ya mismo. Y vamos a encontrar en ambos lados, tanto por detrás y por detrás. Ahora, ¿qué más nos llama la atención o qué otro elemento vamos a poder encontrar en la cara posterior del tercer ventrículo?
En la cara posterior del tercer ventrículo, ustedes van a encontrar un núcleo que estamos dibujando ahora de color café como una especie de rombo. Si se dan cuenta, ese rombo está por encima, debería estar por encima de la glándula pineal. Recuerden que el dibujo es un dibujo funcional, no un dibujo anatómico. Entonces, eso que ustedes están viendo allí y allá de color café, eso que ustedes están viendo acá, representa a una estructura que está llena de varios somas o de varios núcleos. Entonces, eso que ustedes están viendo ahí de color café, que están viendo acá también, se conoce como el núcleo avenular. Núcleo avenular. Entonces, vamos a encontrar que en la cara posterior del tercer ventrículo encontramos hasta ahora una estructura, que es la glándula pineal. Por arriba de la glándula pineal, ustedes van a encontrar acá ese núcleo que se conoce como el núcleo avenular. Y el núcleo avenular, yo les pregunto ahora, si existe una comisura que conecta al núcleo pretectal de un lado con el núcleo pretectal del otro, ¿debería existir una comisura que conecte al núcleo avenular de un lado con el núcleo avenular del otro? Sí. Entonces vamos a tener a una comisura también que la vamos a dibujar de color rojo. Esa comisura que vamos a tener acá se conoce como comisura avenular. Entonces ustedes van a tener una comisura avenular que se va a encargar de comunicar al núcleo avenular derecho con el izquierdo. Y ahí nosotros vamos a encontrar a la primera parte o a la primera cara de lo que corresponde al diencéfalo. Cuando ustedes estudien diencéfalo, van a encontrar de las tres estructuras que ustedes hablan cuando estudian o cuando escuchen la palabra hipotálamo, van a ser, primero, comisura avenular, segundo, núcleo avenular y tercero, glándula pineal. Entonces, el hipotálamo forma la cara posterior del tercer ventrículo y va a constar de tres elementos: glándula pineal, núcleo avenular y lo que comunica los dos núcleos avenulares. En este caso es una comisura que se conoce como comisura avenular. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta? La comisura avenular conectaba a los dos núcleos. Dos núcleos avenulares, núcleo avenular derecho con el izquierdo. Y no es lo mismo que la comisura posterior, porque la comisura posterior está abajo y comunica al núcleo pretectal con un núcleo pretectal. Y no forman parte del tálamo y el encéfalo. ¿Por qué? Porque se encuentran aquí en el mesencéfalo. Esa es la razón. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Dudas o preguntas? Ya, ahora, cuando nosotros hablamos, ya ustedes conocen lo que está en la cara posterior. Ya ustedes saben lo que está en la cara posterior. Cuando ustedes hablan de diencéfalo, imaginen que están hablando de un cajón que tiene bordes. Hay bordes laterales, un borde anterior y un borde posterior. Lo que está en la parte de atrás, el borde posterior, ustedes ya lo conocen, que es el epitálamo, y consiste de glándula pineal, núcleo avenular y comisura avenular. Entonces la parte de atrás ya la tenemos resuelta entre comillas, porque no hay nada más que tratar. Ahora, cuando ustedes hablan de diencéfalo, el principal órgano del que van a hablar es uno que se encuentra a los lados, que se encuentra aquí, que se encuentra aquí y que se encuentra acá. Es decir, ustedes van a tener un órgano, que lo estamos viendo aquí y lo estamos viendo acá, que va a ser el órgano característico del diencéfalo. Nosotros vamos a encontrar a uno aquí, y aquí no alcanza a desarrollar, pero entonces tenemos a los tálamos. Vamos a tener a los tálamos a los lados. Y es por eso que ustedes pueden escuchar referirse al tálamo como el tálamo dorsal, porque está a los lados. Entonces, el tálamo va a ser el órgano más grande, uno de los órganos más grandes del encéfalo, y es el que se va a encargar de básicamente la mayor cantidad de aferencia, es decir, la mayoría de información después de la corteza va a llegar al tálamo. Entonces vamos a tener acá un dibujo del tálamo más grande para poder hablar de él como se ve. Entonces el tálamo es ese elemento que ustedes están viendo allí, de color verde. Y el tálamo, al ser el segundo órgano con la mayor cantidad de aferencias, va a estar recubierto y limitado por tres capas, una interna y dos externas. La primera la vamos a dibujar con un color naranja, y ese color naranja nos va a representar a eso, un conjunto de axones que se va a encargar de dividir al tálamo de esta forma. Vamos a tener que esas líneas de color naranja que estoy dibujando acá, aquí, que también voy a dibujar acá, y que también voy a dibujar acá, van a dividir al tálamo en diferentes lóbulos.
Esa línea que ustedes, esas líneas naranjas que ustedes están viendo, se conoce como la lámina medular interna. Entonces el tálamo va a tener diferentes estructuras que van a ayudar a separarlo o a aislarlo. Una de esas es una interna, que se conoce como la lámina medular interna. Entonces la lámina medular interna es un conjunto de axones que va a estar o se encuentra dentro del tálamo y va a ayudar a que el tálamo se divida en lóbulos o núcleos. Entonces, cuando ustedes hablan de la lámina medular interna, es imposible hablar de elementos que están asociados a la lámina medular interna. La lámina medular interna es un sitio importante, ¿por qué? Porque la lámina medular interna ustedes van a tener unas estructuras que están viendo ahora y vamos con color café. Esas estructuras que ustedes están viendo dibujadas ahora de color café se conocen como los núcleos intralaminares. Entonces los núcleos intralaminares son somas que están dentro de la lámina medular interna y los vamos a tener aquí. De esos núcleos laminares, de esos núcleos intralaminares, el más importante es el de medio, que se conoce como el núcleo centromediano. Entonces, el núcleo centromediano de los núcleos intralaminares va a ser el más importante. ¿Por qué? Porque el núcleo centromediano se encarga de hacer que este lóbulo se comunique con este lóbulo y este lóbulo. Es decir, que la información que le llega acá pase y llegue aquí y se vaya al otro lado. Y así posteriormente con cada uno de los lóbulos. Es por eso que el tálamo tiene que tener diferentes estructuras que lo aíslen del medio externo. Ya ustedes conocen una, que es una de las láminas que lo divide por forma interna o de forma interna. Entonces les dije que el tálamo va a tener dos láminas. Una lámina que lo divide de forma interna y va a tener dos láminas que lo dividen de forma externa. La segunda lámina la vamos a dibujar de este color morado. Y ese color morado, imaginen que el tálamo es como una especie, es como una naranja. La naranja tiene una cáscara. Esa cáscara la aísla del medio externo. Entonces nosotros vamos a tener acá una cáscara que va a estar recubriendo el tálamo de esta forma. Eso que ustedes están viendo de color morado aquí va a ser una lámina que va a aislar el tálamo de lado a lado. Es decir, lo va a recubrir como ustedes están viendo y lo va a recubrir como si fuera la cáscara de una fruta. Eso que ustedes están viendo allí de color morado se conoce como la lámina medular externa. Entonces ustedes van a tener una lámina medular interna, que es el lugar donde se encuentran esos núcleos que se conocen como los núcleos intralaminares, de los cuales el más importante es el que está en el centro, que se conoce como el núcleo centromediano. ¿Y por qué es el más importante? Porque comunica a los diferentes lóbulos del tálamo. Ahora, la lámina medular externa se encarga de separar o de aislar al tálamo. Entonces ustedes ahora están viendo que existen dos láminas, una interna y una externa, pero nos falta una. La otra lámina que nos falta es una lámina que va a estar por encima del tálamo. Entonces nosotros vamos a dibujarla aquí para no dañar el dibujo. Esa lámina que nosotros tenemos allí, que está de color rosado, acá, va a encargarse de estar por encima del tálamo. Es decir, ustedes la van a encontrar aquí y la van a encontrar acá. De tal forma que separa al tálamo de todos los elementos que van a pasar por encima de él. Hasta aquí estamos claros. Entonces, esa lámina que ustedes están viendo ya de color rosado se conoce como el estratum o el estrato zonal. Entonces ustedes ahora saben que el tálamo va a ser una estructura que, debido a la gran cantidad de información que le llega, tiene que aislarse y se aísla por tres láminas. Una interna, que es la lámina medular interna, donde van a estar los núcleos intralaminares, y dos externas, una a los lados, que corresponde a la lámina medular externa, y una hacia arriba, como están viendo aquí y acá, que corresponde al estratum zonal. ¿Y por qué está el estratum zonal ahí? Porque por encima del tálamo van a pasar varias estructuras. ¿Hasta aquí estamos claros? Ya. Ahora, me pueden detener por si acaso. Creo que tienen las 6:30, pero me pueden detener para hacer preguntas por si acaso. Entonces, acá vamos a tener que, aparte del tálamo, ustedes van a tener una estructura aquí abajo. Esa estructura que están viendo ahora dibujada de color negro es un elemento que vamos a repasar cuando hagamos la la base. Ese elemento que vemos en la base. Ese elemento que ustedes están viendo ahí se conoce como el subtálamo. Y el subtálamo va a ser la región por la cual, en donde reposa el tálamo. Es decir, el tálamo va a reposar sobre una estructura de materia gris que se conoce como el subtálamo. Es decir, el subtálamo, cuando ustedes estudien ganglios basales o núcleo de la base, van a estudiar varios
O sea, dos clasificaciones. Una es la clasificación clásica. La clasificación clásica corresponde, te dice que cualquier elemento que no forme parte del encéfalo es subtálamo. Es ganglio basal. Pero hay una clasificación clínica en la cual ustedes sí hablan del subtálamo y sí se considera el subtálamo como una parte del encéfalo, de los ganglios basales, porque regula ciertos tipos de funciones. Regula musculatura excitatoria y musculatura inhibitoria. Y eso lo vamos a ver cuando damos cambios de la base. Y por lo tanto vamos a tener el subtálamo acá. Y vamos a tener al subtálamo acá. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? El subtálamo aquí. Y el subtálamo acá. Entonces estamos claros hasta ahí. Entonces tenemos acá el tercer ventrículo sería esta pantalla. Todo lo que está por delante lo vamos a ver. Lo que está a los lados, de lado a lado, ustedes van a tener tálamo de un lado y tálamo del otro. ¿Qué está por debajo del tálamo? O sea, en el piso, ¿qué encontrarían? Tálamo. Y en la parte de atrás ustedes encontrarían tres elementos que corresponden a la médula pineal, alveolar y la comisura alveolar, que forman el epitálamo. Hasta aquí. Vamos bien. Ahora, ¿qué más nos hace falta ver ahí? Aparte, ustedes van a tener que por delante del tálamo existe una estructura que va a ayudar a dividir a este elemento. Entonces vamos a tener acá, a esa estructura, vamos a llamarla así, una especie de barrera también, que va a tener una función, sí, la vamos a mencionar más tarde. Entonces aquí vamos a tener uno de un lado y ahí otro de otro. Y acá vamos a tener a uno de un lado y acá al otro lado. Esa estructura de color café que ustedes están viendo allá se conoce como el lóbulo reticular. Y se va a encargar de formar una especie de división entre el tálamo y todo lo que está por delante. Entonces nosotros formamos una barrera gracias al núcleo lenticular, y esa barrera que formamos gracias al núcleo lenticular es lo que nos va a ayudar a evitar todo lo que está por la cara anterior. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿Todo bien? ¿Ayuda a delimitar? Al tálamo dorsal con todo lo que está hacia adelante, que ya vamos a mencionar. Ahora, como les mencioné, el tálamo va a estar dividido en diferentes lóbulos y los vamos a ver ahora. Esos lóbulos están creados por quién, están delimitados por quién, por la lámina medular interna. Entonces, el primer lóbulo del que vamos a hablar es este que está en la parte anterior, que está acá. Allí ustedes van a tener un lóbulo que corresponde al lóbulo anterior del tálamo. Entonces, aquí vamos a tener al lóbulo anterior del tálamo, ahí, y aquí vamos a tener al lóbulo anterior del tálamo también. Ese lóbulo anterior que vamos a ver acá va a tener diversas comunicaciones y diversas funciones que espero que podamos ver ya antes de conocer todo lo que está a los lados. Entonces vamos a tener acá a la misma lámina medular interna y vamos a tener por delante el lóbulo anterior. Después tenemos el lóbulo anterior y aquí y acá vamos a encontrar el segundo lóbulo, que se conoce como el lóbulo medial. Entonces acá está el lóbulo medial, vamos a tener ahí el lóbulo medial y vamos a tener acá al lóbulo medial del tálamo. Y hasta ahora sabemos que hay dos lóbulos en el tálamo, uno anterior, otro medial que estaría aquí. Y vamos a tener a otro que está acá, que corresponde al lóbulo lateral, que estaría aquí y acá. Hasta aquí estamos claros. Yo repito bastante. Si no les queda claro algo, me pueden decir, yo lo repito. Entonces vamos a tener aquí y acá a otro lóbulo, que corresponde a un elemento que se conoce como el lóbulo lateral. Y lo vamos a tener aquí, que básicamente es más grande. Perdón, este sería lateral y acá tendríamos el medio.
Entonces, lóbulo anterior, lóbulo medial y lóbulo lateral. Esas son las tres divisiones que tiene el tálamo. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? Entonces, la lámina neural interna va a dividir el tálamo en tres lóbulos. Lóbulo anterior, que está hacia adelante, lóbulo medial, que es el que conecta básicamente a estos dos, y lóbulo lateral, que está más a la periferia, es decir, que estaría acá. Ahora, nosotros ya vimos básicamente cuáles son los elementos que conforman al tálamo en lóbulos, o cuáles son los que los clasifican en lóbulos. Ahora nosotros vamos a tener que ver qué más pasa por ahí. Entonces, hasta aquí no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Todo está claro entre comillas. Por delante del núcleo articular, ustedes van a tener una estructura de materia gris que están viendo la cara y van a ver condicional. Vamos a tener acá a esa estructura que también es una pero un poco más fuerte. Esa estructura que ustedes están viendo acá va a ser un conjunto de materia gris, ya vamos a tener aquí, acá. Eso lo vamos a tener ahí. Y vamos a tener diferentes estructuras que vamos a ver ahí. Entonces, ese elemento que ustedes están viendo acá va a ser el elemento que está en la cara anterior. Y entonces, ese elemento que ustedes están viendo ahí de color naranja corresponde al hipotálamo. Entonces, eso que está por delante del tercer ventrículo corresponde al hipotálamo. Es decir, que ahora ustedes saben que si el tercer ventrículo está acá, a los lados vamos a encontrar tálamo y tálamo. Y por abajo del tálamo en el piso, y vamos a encontrar subtálamo. Y todo lo que está por delante representa al hipotálamo. Y dividiendo el tálamo en hipotálamo está el núcleo reticular, no sé por qué no puse reticular, el núcleo reticular. El núcleo reticular. Reticular. Entonces, cuando hablamos de esta parte de acá, que es el hipotálamo, que viene a ser la parte anterior, entonces, cuando hablamos de hipotálamo, nosotros vamos a hablar de un conjunto de estructuras que van a tomar relevancia ya mismo. Entonces vamos a tener que todo lo que está por delante corresponde al hipotálamo. Y vamos a tenerlo aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace importante el hipotálamo? Primero, que va a ser una estructura que está llena de cuerpos normales. El núcleo supraóptico, el núcleo cuarto, el núcleo paraventricular, el núcleo ventromedial. Todos esos núcleos que ustedes están estudiando en fisio y están viendo en el sistema endocrino, todos esos núcleos se encuentran aquí. Entonces, lo que hace importante el hipotálamo no solamente la presencia de los núcleos, sino que el hipotálamo va a tener tres impaginaciones diferentes. Una es la que vamos a encontrar acá y está dividida en diferentes regiones. Impaginación es decir, una cosa que va hacia abajo. La primera que vamos a tener va a ser esta, que va a ser grande, y va a ser la más anterior. Van a haber tres impaginaciones, una anterior y dos laterales posteriores. Esa que ustedes están viendo aquí va a tener una porción bien grande. La porción más grande o la porción más extendida se conoce como el túber cinerio. Entonces, el túber cinerio va a ser la porción más grande o más estrecha de esa región que estamos viendo acá ahora, y la vamos a continuar con un color rojo para que se note la diferencia. Entonces, acá vamos a tener a otro elemento que se conoce como la eminencia media. Entonces, nosotros vamos a tener que en el hipotálamo ustedes van a tener una impaginación que la vamos a tener acá. Esa impaginación va a tener una región más estrecha, que es la región que está acá. Esa región más estrecha se conoce como el túber cinerio. Vamos a tener una que está por debajo, esa parte que están viendo por debajo, que no es tan ancha, se conoce como la eminencia media. Y van a tener una especie de conector que está aquí, que se conoce como infundíbulo. El infundíbulo va a conectar a la eminencia media
glándula mixta. Esa glándula va a tener dos regiones o dos porciones. Una porción que la vamos a ver ahora de color verde corresponde al tejido nervioso. Eso que ustedes están viendo allí es el lóbulo posterior de la hipófisis, o también conocido como la neurohipófisis, que básicamente son tractos y axones. Y vamos a tener en la otra parte, o en la otra cara, a una que es básicamente el tejido glandular, que la vamos a tener ahí. Y eso corresponde al lóbulo anterior o a la adenohipófisis, que básicamente es tejido glandular. Entonces, hasta aquí tenemos que la primera imaginación, la que está más hacia adelante, la porción más estrecha se conoce como el tubo cinerio. De ahí bajando tenemos a la eminencia media, y conectando la eminencia media con esta glándula que está acá, que se conoce como la pituitaria o la hipófisis, está el infundíbulo. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿No? Ahora, esa es una de las dos imaginaciones, de las tres imaginaciones que presentan. Esa es la más anterior. Esa es la más anterior y la más notoria. Ahora vamos a tener una aquí y otra acá. Una en cada lado. Esa que está atrás se conoce como el cuerpo mamilar. Y ustedes van a tener un cuerpo mamilar derecho y un cuerpo mamilar izquierdo, un cuerpo mamilar en cada lado. Hasta aquí estamos claros. Vamos a ver qué hace el cuerpo mamilar y para qué sirve ya mismo. Pero hasta ahora quiero saber si todo lo que hemos visto hasta ahora se entiende. Entonces, ¿el diencéfalo qué es? El diencéfalo es un conjunto de órganos que va a estar recubriendo o va a estar rodeando el tercer ventrículo. En la parte posterior, como ustedes ya saben, tenemos el hipotálamo, que consiste de glándula pineal, núcleo glandular y comisura glandular. En la parte lateral vamos a tener el tálamo lateral o tálamo dorsal, que básicamente es el tálamo y que reposa sobre un conjunto de materia gris, que es el subtálamo. Y adelante, dividiéndolo del hipotálamo, vamos a tener el núcleo reticular de ambos lados. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? Ya. Ahora, otra cosa que me hizo falta mencionar es que el tálamo va a estar conectado entre sí, del lóbulo medial al lóbulo mediano. Ustedes van a tener que ese elemento que están viendo allí, conecta el tálamo de un lado al otro, se conoce como adherencia intertalámica. Entonces, la adherencia intertalámica es la que va a encargarse de comunicar al tálamo de un lado con el tálamo del otro. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Entonces, tenemos que el diencéfalo es la cavidad, es el conjunto de órganos que rodean al tercer ventrículo. El tercer ventrículo es lo que está aquí. El órgano más prominente va a ser el tálamo dorsal, que va a estar comunicado el uno con el otro gracias a algo que se conoce como la adherencia intertalámica. La adherencia intertalámica tiene características que podrían hacer que se considere como una comisura. Pero, ¿por qué no se la considera como una comisura a la adherencia intertalámica? Una comisura es debatible. Y el doctor Meydan les dice que es debatible. Y es debatible por algo que tú dijiste, es que hay materia gris allí. La adherencia intertalámica no solamente axones, la adherencia intertalámica va a tener en su interior también núcleos. Y esos núcleos, para que una comisura sea una comisura verdadera, la comisura no tiene que tener ningún núcleo. En este caso, la adherencia intertalámica presenta núcleos, por lo cual no se sabe, o no sé qué se sabe, pero se la puede considerar como una comisura o no, por la presencia de núcleos. Porque una comisura solamente son axones. ¿Hasta aquí estamos claros? Ahora, cuando hablamos de diencéfalo, nosotros no solo estamos hablando de esos órganos, porque el diencéfalo viene de un origen embrionario. El diencéfalo viene de una de las tres vesículas primarias que se forman gracias a la acción del ácido fólico y de la cascada molecular del paxicino. Entonces, eso no lo digo ahora, pero se menciona por acá. Nosotros vamos a tener estos elementos aquí, y lo que nos hace a nosotros estudiar al diencéfalo como lo estudiamos es básicamente la relación que tienen cada uno de los elementos que lo conforman. Entonces, ustedes ya están viendo cuáles son principalmente los órganos que se encargan de formar al diencéfalo o de formar el diencéfalo. Saben que en la cara anterior van a tener al hipotálamo. El hipotálamo va a ser en esta región que está acá, que va a ser y está encargada de tener varios núcleos: núcleo supraóptico, núcleo paraventricular. Los núcleos que ustedes ven en el endocrino, todos esos núcleos salen de aquí.
Aparte van a tener dos imaginaciones, dos posteriores que representan a los cuerpos mamilares y una anterior que representa el tuber cinerio, que representa la eminencia media, que tienen, como están viendo acá, una parte más estrecha que se conoce como el tuber cinerio, de ahí tienen a la eminencia media y al final van a tener a la glándula pineal. Hasta aquí estamos claros. ¿Qué más nos llama la atención del tálamo? El tálamo va a tener dos elementos a los lados, y lo vamos a borrar aquí y lo vamos a borrar acá. Entonces, a los lados, el tálamo, y eso lo estoy quedando así para poder entrar después a cada una de las comunicaciones que tienen cada uno de los lóbulos, porque tenemos que ver cómo se comunican cada uno de los lóbulos entre sí y qué hace cada uno de los lóbulos del tálamo. Eso tenemos que saberlo, eso sí. Entonces, van a tener aquí dos abultamientos. Esos abultamientos ustedes lo van a encontrar en la cara posterior del tálamo. Eso que ustedes están viendo allí representan al cuerpo geniculado medial y al cuerpo geniculado lateral. Entonces aquí van a tener el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral del tálamo. Hasta ahí estamos claros. Entonces el tálamo va a estar dividido por tres láminas. Una lámina medular interna, que en su interior va a tener núcleos, que son los núcleos intralaminares, de los cuales el más prominente es el centro medial. Y vamos a tener que estar conectado entre sí gracias a algo que se conoce como la adherencia intertalámica. Y también va a tener esas escotaduras que son los cuerpos geniculados medial y cuerpos geniculados lateral. Hasta ahí estamos claros. Se encuentra posterior al tálamo. Se encuentra en la cara posterior del tálamo. Hasta ahí estamos claros. Ahora, cuando hablamos de diencéfalo nos faltó mencionar a una estructura, porque el diencéfalo no solamente esos órganos que ustedes están viendo allí. Hay un par craneano que básicamente es una extensión del diencéfalo, es una extensión del diencéfalo. Son tractos que se originan del diencéfalo como tal. Entonces nosotros vamos a tener, y se va a ver, se va a referir a eso. Vamos a tener por aquí, vamos a tener a un ojo, por acá vamos a tener a otro ojo. Esos ojos que ustedes están viendo allí van a encargarse de formar algo que se conoce como el nervio óptico, que lo vamos a tener aquí y acá, nervio óptico y nervio óptico. Entonces acá tenemos nervio óptico. Vamos a tener que el nervio óptico se junte y forma esta estructura que está acá, y se conoce como el quiasma óptico. Y del quiasma óptico se van a formar unos tractos que van a ir, vamos a poner acá, y van a ir así. Y van a conectarse con el cuerpo geniculado lateral, ahí. Y vamos a tener a otro. Voy a venir aquí. Acá. Y vamos a tener ahí a nuestros tractos ópticos. Entonces, todo eso que ustedes están viendo ahí corresponden a los elementos que forman el diencéfalo. Entonces el diencéfalo va a tener una cara posterior que corresponde al tálamo, donde está la glándula pineal, núcleo glandular y comisura glandular. A los lados van a tener el tálamo, que como ya saben se encuentran ahí dos núcleos que los vamos a ver ya mismo. Y todo lo que está por delante corresponde al hipotálamo, donde van a tener tres hipotaduras. Una que es la más prominente, que es la que está anterior, que básicamente tiene una parte que es la más estrecha, que es el tuber cinerio. De ahí tenemos a la eminencia media, que está acá, que conecta gracias al vestíbulo con la glándula pineal que está aquí. Y tenemos también a los tractos, al quiasma y al nervio óptico, que terminan de formar y terminan de darnos la perspectiva de cuáles son los elementos que conforman al diencéfalo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? Entonces, me faltó mencionar algo. ¿Qué es lo que hacen los núcleos glandulares? Y cómo el núcleo glandular se encarga de regular la secreción de melatonina de la glándula pineal. Estamos mismo. En el hipotálamo yo les mencioné que ustedes iban a tener un punto de núcleos acá. Entonces vamos a tener un núcleo ahí con varios somas, porque son núcleos con varios somas. Ese núcleo que ustedes están viendo allí se conoce como el núcleo supraóptico. El núcleo supraóptico es uno de los tantos núcleos que van en el endócrino que se encargan de varias cosas. Una de esas es secretar la hormona antidiurética. El núcleo supraóptico va a enviar señales que se comunican directamente con el núcleo glandular de ambos lados. Estimula el núcleo glandular y
anular comunica a la glándula pineal cuando es momento de secretar melatonina. Entonces, para eso sirve el núcleo anular. El núcleo anular sirve para captar los estímulos visuales que se recogen desde el globo ocular, que influyen al núcleo supraóptico y le indican la cantidad de luz que está presente. Esa cantidad de ese estímulo lo recibe el núcleo anular, que recuerden que está comunicado entre los dos por la comisura anular, y ellos le envían la información a la glándula pineal para que la glándula pineal secrete melatonina y así se regule su ritmo circadiano. Es por eso que las personas que están ciegas tienen problemas para dormir. Uno de los principales motivos de consulta que ustedes van a tener con los médicos de una persona ciega son problemas para el sueño, porque al no tener un receptor un receptor normal, un receptor que se pueda estimular, no reciben el estímulo, el núcleo supraóptico, no se estimula, no envíen la señal al núcleo anular, y eso no produce que se libere la cantidad de melatonina suficiente como para regular su ritmo circadiano. ¿Hasta aquí estamos claros? Entonces ya conocen básicamente cuáles son los elementos del encéfalo. Tomen una foto porque voy a borrar. Entonces, básicamente esos son los elementos del encéfalo. ¿Qué hace cada núcleo y cómo cada núcleo se relaciona con sí mismo? Porque básicamente el encéfalo se encarga de eso. El encéfalo son las estructuras, y lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo cada núcleo comparte y cómo cada núcleo hace cada cosa o hace una acción diferente. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Seguro, chicos? Voy a borrar. Entonces vamos a borrar todo esto acá y vamos a hablar de nuestro tálamo otra vez. Pero antes de hablar del tálamo, y eso lo voy a dejar aquí, antes de hablar del tálamo como tal, quiero que ustedes me digan cuáles son las tres láminas que tiene el tálamo. Lámina interna y el estrato. Estratum zonal. Ya, entonces el estratum zonal ahorita es de los más importantes o más relevantes y les voy a explicar por qué. Entonces, ustedes saben que el tercer ventrículo se encuentra comunicado con dos ventrículos laterales, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver cómo está esa relación allí. Ustedes van a tener un ventrículo lateral acá, porque acá tenemos una fosa, un foramen, que es el foramen de Monro, y vamos a tener a nuestro ventrículo lateral aquí. Entonces, déjenme ver cómo se toma aquí. El ventrículo lateral va a tener diferentes porciones. Vamos a tener una porción que va a ir hacia adelante, que va a ser la porción frontal. Vamos a tener una porción, esta porción es la porción frontal, esta es la porción parietal, esto que estamos viendo acá, que se ensancha hacia atrás, corresponde con la porción occipital, y nosotros acá vamos a tener a la porción que va al temporal. Entonces vamos a relacionar a eso con nuestro tercer ventrículo, que lo tenemos acá. Entonces vamos a tener que acá se comunica esto así, y vamos a tener a nuestro tercer ventrículo acá. Entonces, ¿por qué les dibujo eso así? Porque nosotros, cuando hablamos del tálamo, tenemos que hablar de cada una de sus conexiones. El lóbulo temporal, que lo vamos a tener acá, así, es una de las regiones más importantes para dividir y para estudiar el tálamo. Entonces, vamos a volver a ir para el tálamo allá. Yo creo que esta parte aquí ya no nos sirve, la borro. Entonces, vamos a volver a dibujar a nuestro tálamo allá. Recordemos que el tálamo, que iba a estar aquí, es esa estructura de materia gris, que es el segundo órgano con la mayor cantidad de adherencias que vamos a tener, y eso lo vamos a terminar de entender al final de la clase. Y va a estar dividido por una lámina que se conoce como la lámina neural interna, que la estamos viendo acá. Esa lámina neural interna va a darnos diferentes lóbulos. Del primer lóbulo del que vamos a hablar es el lóbulo anterior. Entonces vamos a hablar de qué es lo que hace el lóbulo anterior y cómo lo hace. Entonces acá vamos a tener al lóbulo anterior del tálamo y vamos a hablar de qué es lo que hace el lóbulo anterior del tálamo. Para entender lo que hace el lóbulo anterior del tálamo, tenemos que
saber que el lóbulo anterior del tálamo se encarga de dos cosas principalmente. La primera cosa de la que se encarga es de formar memorias a corto plazo. Y la segunda cosa de la que se encarga es de darles a ustedes su personalidad y cualquier característica que tengan ustedes. Entonces vamos a hablar del lóbulo anterior. Ahora, ¿por qué si voy a hablar del lóbulo anterior dicen todas estas cosas? Porque al lóbulo anterior le van a llegar diferentes aferencias. Entonces vamos a dibujar acá nuestro tálamo también. Y vamos a borrar acá. Doctor, una pregunta. ¿Cuáles eran sus características? Formar la personalidad. Conducta, personalidad, temperamento y formar memoria a corto plazo. Creo que está ahí grande, entonces ya. Vamos a tener acá a nuestra lámina memorial interna. ¿Quieren que haga más grande esta parte? ¿O no? Entonces vamos a tener a nuestra lámina memorial interna. ¿Cómo se llaman los núcleos que están adentro? Y el más importante, el más prominente es el centro medio. Y vamos a tener acá a nuestro lóbulo anterior. Ahora, ya sabemos eso. Y quiero que sepan que eso que está acá, donde está la porción temporal del ventrículo lateral, es líquido cefalorraquídeo. Ahora, cuando hablamos del lóbulo anterior, también tenemos que mencionar a una estructura que ya vimos, que la vamos a dibujar acá. Acá ustedes van a tener una estructura. ¿Cómo se llama esa estructura que estamos dibujando aquí? El hipotálamo. Muy bien. Entonces ahí van a tener el hipotálamo. El hipotálamo, que vamos a tenerlo así ahí. Cerremos un poco. El hipotálamo está ahí. Y vamos a mencionar a dos de las tres imaginaciones que tenía, que van a estar aquí una, que es el cuerpo mamilar, y acá otro cuerpo mamilar. ¿Ya? Entonces cuando hablamos del lóbulo anterior, lo estamos relacionando con el cuerpo mamilar. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, tenemos que saber qué es lo que va a pasar y qué es lo que le va a llegar al cuerpo mamilar. Porque al cuerpo mamilar le llegan diferentes cosas. Vamos a enfocarnos aquí. Bueno, niños, abrir la cortina. Y ahora con la puerta. Si quieren, pongamos linterna para que se vea. A ver, niños, como no hay energía, ahora sí necesitaré que se vengan más al frente porque ya pues. Así que sí. A ver, ahora, amiga, tú que estás grabando más de Zoom cuando yo dibujo algo para que sea más interactivo, más dinámico y no se aburra cuando lo esté grabando así. Vamos a hablar acá. Aquí abajo, que es de materia gris, acá abajo. Eso que vamos a tener aquí, que está dibujado de color café, es un conjunto de zonas, es decir, es un conjunto de núcleos. Vamos a llamar el núcleo ahí y ahí. Eso que ustedes están viendo dibujado, que se dibujó ahí abajo, eso que estamos viendo ahí se conoce como el hipocampo. El hipocampo y esa parte que está acá arriba es la región parahipocampal. Del hipocampo y la región parahipocampal van a salir un conjunto de tractos. Un conjunto de axones, porque ¿qué tenemos en el hipocampo y en el parahipocampo? Núcleos o somas. Entonces, como tenemos núcleos o somas, esos núcleos o somas van a tener axones que estamos viendo aquí así. Esos axones van a coger. ¿Qué digo? Sí, entonces, estos tractos que ustedes están viendo acá, que son los tractos que están en el hipocampo y el parahipocampo, van a hacer esto, van a subir y van a pasar por encima del tálamo, así. Y esa información va a llegar y va a bajar y se va a ubicar aquí, en el cuerpo mamilar. Entonces, ustedes van a tener a la información del hipocampo y parahipocampo que va a encargarse de generar o almacenar a su memoria. Y esos axones que ustedes están viendo ahí de color café corresponden a los axones del hipocampo y la región parahipocampal
Y eso que ustedes están viendo ahí se conoce como el fornix. Entonces, ¿el fornix qué es? ¿A qué corresponde el fornix? Al conjunto de axones que salen del hipocampo y la región parahipocampal. Hasta aquí estamos claros. ¿Y a dónde llega el fornix? Al cuerpo mamilar. Van a tener uno de este lado y el otro de otro. Aquí hay un ventrículo lateral y el otro lado un ventrículo lateral también. Entonces todo eso llega hasta acá. ¿Hasta aquí estamos claros? Ahora, hay aquí líquido cefalorraquídeo y aquí hay materia gris. Entre el líquido cefalorraquídeo y la materia gris, ustedes van a tener un conjunto de axones de materia blanca que la vamos a dibujar con este color. Este conjunto de información que ustedes están viendo ahí, que parece un resorte, también va a pasar por encima del tálamo, como estamos viendo acá. Esa es la razón por la que existe el estratum zonal. Porque el estratum zonal va a encargarse de hacer que el fornix que pasa por encima del tálamo no lo toque. Y que esta estructura de materia gris, que se conoce como la estría terminalis, tampoco toque al tálamo. Entonces, ustedes van a tener que hay líquido cefalorraquídeo, materia gris, y entre los dos, un conjunto de materia blanca que está acá, que se conoce como la estría terminalis. Entonces, ¿qué información le llega al cuerpo mamilar? La información que le llega al cuerpo mamilar es la información del fornix y de la estría terminal. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, todo esto que nosotros vamos a ver es lo que tiene que pasar antes de que estudiemos lo que pasa con el lóbulo anterior. Lo que pasa con el lóbulo anterior tiene que necesita que le llegue la información primero al cuerpo mamilar. Cuando ustedes están hablando de todo esto, estamos hablando de lo que pasa acá. Entonces, acá vamos a tener a un cuerpo mamilar. Ahí está el cuerpo mamilar. Y vamos a tener cómo le llega la información del fornix, que estaba de este color, y la información, ¿se ve? Vamos a tener, vamos a tener acá a nuestro cuerpo mamilar, que está ahí, y vamos a tener a la información del fornix, que le está llegando por acá, y a la información de la estría terminal, que le está llegando por acá también. Es decir, que el cuerpo mamilar va a recibir la información del fornix y de la estría terminal. Hasta aquí estamos bien. ¿Qué pasa después? Una vez que el cuerpo mamilar, que está aquí, recibe la información del fornix y de la estría terminal, ustedes van a ver qué es lo que ocurre después. Una vez que eso pasa, del cuerpo mamilar va a salir un conjunto de axones que van a ir directamente al lóbulo anterior del tálamo. Ese conjunto de axones que están viendo ahí graficados de color negro se conocen como las fibras mamilo-talámicas. Entonces, las fibras mamilo-talámicas se encargan de llevar ¿qué? Se encargan de llevar la información del fornix y la información de la estría terminal hacia el lóbulo anterior del tálamo. Eso vamos a ver acá. Con el color negro vamos a ver cómo esta información pasa de aquí a acá. Y eso que estábamos viendo aquí se conoce como las fibras mamilo-talámicas. Ahora ya sabemos qué tipo de información le llega al lóbulo anterior del tálamo. Y todo eso vamos a verlo ahora acá. Vamos a ver cómo tenemos al lóbulo anterior. Antes de seguir, acá tenemos al encéfalo, que está ahí. Y quiero preguntarle a ustedes cuál es la comisura más grande que tiene el cuerpo humano. O sea, el cuerpo calloso. Entonces vamos a tener acá al cuerpo calloso. Tenemos el cuerpo calloso y por encima del cuerpo calloso, ¿qué estructura vamos a encontrar? El giro del cíngulo, o el cíngulo, Entonces ahí arriba vamos a tener al giro del cíngulo. Y ahí tenemos el cuerpo calloso. Ahora vamos a hablar de lo que pasa una vez que el lóbulo anterior del tálamo, que está aquí, recibe la información. El lóbulo anterior del tálamo recibe la información de las fibras mamilo-talámicas que le llegan del fornix y la estría terminal. Entonces, una vez que se recibe esa información va a llegar al lóbulo anterior del tálamo, llega la información al lóbulo anterior del tálamo, y del lóbulo anterior del tálamo vamos a ver cómo un conjunto de fibras salen de aquí y conectan
al tálamo, al lóbulo anterior del tálamo, con el hilo singular como vemos acá. Esas fibras que ustedes están viendo ahí de color verde se conocen como fibras tálamo singulares. Y en el cíngulo es donde se va a solidificar y se va a mantener la memoria a corto plazo. Y ya les voy a explicar cómo. Entonces, todo eso que ustedes acaban de ver es un conjunto de pasos, es un circuito que se conoce como el circuito de Papez. Entonces, todo eso que acaban de ver es el circuito de Papez. Y el circuito de Papez, ¿de qué se encarga? De generar y consolidar su memoria a corto plazo. Entonces, vamos a repasar el circuito de Papez. El circuito de Papez empieza en el hipocampo y la región parahipocampal. De ahí pasa la información por el córtex. Una vez que llega al córtex, pasa al cuerpo mamilar, el tercer paso. De ahí las fibras mamilotalámicas cuentan como el cuarto paso. De allí, una vez que llega al lóbulo anterior, esa información pasa al giro singular, donde se va a sedimentar esa información a través de las fibras tálamo singulares. Ese vendría a ser el quinto paso. Y llegamos al giro del círculo, donde terminamos con el circuito de Papez. Y así, eso que ustedes están viendo allí se conoce como el circuito de Papez, que lo voy a poner por aquí encima. El circuito de Papez se va a encargar de consolidar o de crear sus memorias a corto plazo. Un ejemplo, digamos que hubiera energía, si hubiera energía acá y estuvieran proyectando allí, estuvieran proyectando acá unas diapositivas. Digamos que hipotéticamente a mí el doctor Miguel me hubiera dejado su pendrive y que hipotéticamente hubiera salido ahí proyectado sin querer el examen del segundo parcial. Todos ustedes ya inclusive ponen una cara de felicidad y de contento único. Lo que ustedes estuvieran haciendo allí en ese momento sería tratar de acordarse lo más que puedan de qué estaba proyectado aquí o qué alcanzaron a ver. Y si no se encargan de eso, van a ponerse a buscar a gente como mi amiga que está grabando y van a ponerse a buscar quién es que está grabando. Esa información se guarda aquí. Y de eso se encarga el circuito de Papez, de crear la memoria a corto plazo. Entonces, ¿por qué es importante que sepan ese circuito? Porque hay enfermedades que llegan en la tercera edad, que no todas las demencias son demencias tipo Alzheimer. Porque hay una demencia que es la demencia frontotemporal, donde se afecta el lóbulo temporal y se afecta el frontal, y el hipocampo se mantiene intacto. Y tenemos una demencia que es la demencia tipo Alzheimer, donde se afecta el temporal y el hipocampo. Entonces, una de las cosas que se hace para evitar que la enfermedad progrese es mandarle al paciente algo que se conoce como terapia cognitivo-conductual. En este caso, lo que ustedes hacen es mandarle a leer a un paciente un libro que no sea de su conocimiento, es decir, si lee la Biblia todos los días, no le mandas a leer la Biblia, le mandas a leer otra cosa y lo pones a hacer actividades como sudoku o rompecabezas. ¿Para qué? ¿Para que los potenciales de acción que salgan de acá sean mayores. Es decir, nosotros aumentamos la cantidad de potenciales de acción y al aumentar la cantidad de potenciales de acción que salen de aquí y que llegan al cuerpo mamilar, todos esos potenciales de acción van a aumentar la cantidad que le llega al sistema nervioso. Entonces, todo eso aumenta. Por lo tanto, la información que llega de la fibra mamilotalámica aumenta y la cantidad de fibras que le envía el tálamo al símbolo aumenta. Y de esa forma, ustedes crean memorias nuevas a partir de eventos antiguos. Hasta aquí, ¿alguna duda sobre el circuito de Papez? ¿Lo repito? Sí. La parte de allá no se ve porque está empezando. Sí, eso. ¿Qué parte? ¿La de acá? Sí. Ya. Sí la podemos poner acá. Bueno, entonces, ya vamos Que no veo. ahí. Entonces vamos a tener ahí, allá, lo mismo. La comisura más grande que vendría a ser el cuerpo calloso. Y por arriba tendríamos al giro del símbolo o al singular. O al símbolo. ¿Cómo le quiero decir? Y acá abajo tendríamos al lóbulo anterior del tálamo. Vamos a ver el color rojo para que no se vea. Entonces acá tendríamos al lóbulo anterior del tálamo, que está acá. ¿Qué información le llegaba al lóbulo anterior del tálamo? Y la estría. Y eso pasaba como fibras mamilotalámicas. Perfecto, eso llega hasta acá.
Entonces las fibras mamilotalámicas llegan al lóbulo anterior del tálamo. Una vez que las fibras mamilotalámicas llegan al lóbulo anterior del tálamo, el tálamo va a proyectar un conjunto de fibras que lo conectan con el cíngulo, de esta forma. Y al conectarlo con el cíngulo, ustedes almacenan esa memoria o crean esa memoria a corto plazo. ¿Y por qué les dije que eso ayuda a formar su personalidad y su conducta? Porque cuando ustedes estudian pediatría, van a estudiar pediatría y el nombre de la especialidad es pediatría y puericultura. Puericultura les dice a ustedes todas las cosas que le pasan al niño desde que nace hasta que se hace un adolescente o adulto. Y la puericultura les dice a ustedes que la conducta del niño se crea a partir de los diferentes eventos canónicos que le han pasado a esa criatura a lo largo de su vida. Es decir, que la personalidad, cada una de las personalidades que ustedes tengan, depende básicamente de las experiencias que ustedes hayan vivido. Y eso es lo que básicamente pasa allí. Y es por eso que el lóbulo anterior, su función principal, como ya acaban de ver, es relacionarse con el circuito de Papez. El circuito de Papez empieza en el hipocampo y la región hipocampal sube por el fornix, se conecta con el sistema medularis, llega al cuerpo maxilar, pasa al lóbulo anterior por las fibras mamilotalámicas y de ahí se conecta con el círculo que está por arriba del cuerpo calloso, formando esa memoria a corto plazo. Hasta aquí, ¿estamos bien? Ahora ya está el lóbulo anterior. El lóbulo anterior es uno de los más difíciles que hay que estudiar y que hay que repasar por todas las conexiones que tiene. Todo esto que ustedes ven acá se conoce como el sistema límbico. Todo eso es el sistema límbico. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, vamos a hablar de lo que ocurre con el lóbulo medial, que está acá. Como ustedes tengo que ir rápido porque tengo dos horas y ya no me veo. Entonces vamos a hablar del lóbulo medial que está allá. Un color para que se vean esos niños. Rojo. ¿De rojo? Azul. Amarillo. Ahí mismo amarillo. Hay morado. Al medial. Al medial. Vamos al lóbulo medial. Ahí le tendrán para el tipo de morado. Lóbulo medial. El lóbulo medial del tálamo. El lóbulo medial del tálamo es básicamente como un lóbulo anterior modificado. ¿Por qué? Porque el lóbulo anterior se encargaba de almacenar la emoción, como ustedes ya saben, y de crear ese recuerdo a través del circuito de Papez. Pero ¿se acuerdan cuando les di el ejemplo del examen? Que les di el ejemplo, todos ustedes pusieron una cara de sorpresa. Es porque el lóbulo medial del tálamo, en el lóbulo medial van a encontrar un núcleo especial. Es el núcleo centromedial, que no se tiene que confundir con el núcleo centromediano de aquí en la lámina medular interna. El núcleo centromedial que está allí lo vamos a dibujar acá abajo. Entonces vamos a dibujar qué hace acá abajo. Entonces vamos a tener aquí al encéfalo otra vez. Vamos a poner ahí atrás. Y vamos a enfocarnos en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal lo vamos a dibujar de color con las áreas del lóbulo frontal, las vamos a dibujar de color azul. Aquí, área premotora, área motora primaria y área premotora. Entonces ahí se los dibujamos así para que se entienda. Entonces vamos a hablar del tálamo. Vamos a tener nuevamente al tálamo, que está acá. El tálamo era una estructura que se encontraba dividida por una lámina, que era la lámina medular interna, aquí de color naranja. Y tenemos al lóbulo anterior por delante y al lóbulo medial acá. El lóbulo medial estaba dibujado de color morado. Morado atrás. Entonces ahí está el morado atrás. El núcleo centromedial. Ahora, ¿qué pasa? Yo les mencioné, y no se los mencioné por gusto, el núcleo más importante era el núcleo centromediano de la lámina medular interna. ¿Por qué? Porque toma la información que le llegó a este, la pasa aquí y eso lo manda acá. El núcleo centromediano se encarga de intercomunicar a los diferentes segmentos del tálamo. Es por eso que el tálamo es una de las estructuras, pues es la segunda estructura con la mayor cantidad de herencias después de la corteza. Esa fue la pregunta del doctor del semestre pasado en el alojamiento. ¿Cuál es el segundo órgano con la mayor cantidad de herencias después de la corteza? El tálamo. Entonces, vamos a ver. ¿Se acuerdan que yo les dije, cada uno de ustedes puso una expresión diferente al ejemplo hipotético? ¿Qué hace eso? ¿Y cómo eso hace que ustedes algo de corto plazo se les haga una memoria de largo plazo? Por la expresión facial, por la respuesta motora. Si ustedes están aquí y sin querer el celular de ahí se cae y se rompe, te va a arruinar el día por completo y te vas a acordar de eso todo el día.
Pero aparte de acordarte, tú pusiste una cara, tú tuviste una reacción. De esa reacción se encarga el lóbulo medial. El lóbulo medial, si el lóbulo anterior se encargaba de conectarse con todo el sistema límbico, el lóbulo medial va a encargarse de comunicarse y de dar la respuesta motora a ese sentimiento. Es como que ustedes tengan un mensaje, tengan dos escenarios. Ahí me llamo. Un segundo. Están perdiendo. Entonces, ¿qué pasaba ahí? ¿Dónde me quedé? Hay momentos tan fuertes y tan fuertes en los que ustedes no solamente hacen mímica facial, sino que todo su cuerpo se pone y se crea. Yo me acuerdo tanto, y se los cuento para que vean cómo es la cosa, que una de las primeras veces que me robaron a mí fue cuando yo estaba en unos. Y se subieron unas personas, ahí dos personajes icónicos de la sociedad, igual que a hacer un concierto de 3 segundos. Cantaron los rollitos, dice, pío, pío, y al tercer pío se acabó. Y estos pasaron a hacer la recolecta. Y en esa recolecta a mí se me llevaron el celular, el monedero y la billetera. Entonces yo me acuerdo de eso, porque ese evento me marcó. Yo cuando vi entrar a esa gente, obviamente lo primero que hice fue sorprender. Y eso hizo que este circuito inicie, para que yo me acuerde de eso. Pero yo no me olvido, porque este lóbulo se encargó de enviar una respuesta motora que en ese momento a mí me hizo coger, estaba así, me hizo enderezar y me hizo ver fijamente a esos sujetos que estaban pasando. Entonces, el lóbulo anterior se encarga de formar y de crear esa memoria de a corto plazo, y el lóbulo medial se encarga de darte la respuesta motora a esa emoción. Es decir, si ustedes tienen un celular y les llegan 2 mensajes, uno de su mamá o su papá que les dice trae un litro de leche, o yo qué sé, se te olvidó doblar la ropa, o se te olvidó hacer esta cosa, ustedes lo van a leer en 2 segundos y a lo mejor no tienen ninguna emoción, es como que pasa X al recibir y ya. Y ni siquiera ponen mímica fácil, es como que ya. Hasta se les olvida cuando llegan a casa. Otra cosa es que les envíe un mensaje a su crush o la persona que les gusta, que les diga cualquier cosita, automáticamente mi vida ya se olvida. ¿Eso qué hace? Que ustedes agarren y tengan esa memoria y la almacenen mejor aún, porque las emociones son las que se encargan de darles a ustedes esa respuesta motora. Y cuando ustedes tienen esa respuesta motora es cuando se consolida una memoria a corto plazo con una memoria a largo plazo. Porque la memoria a largo plazo se basa en la creación en la respuesta motora, en la respuesta que tuvo el estímulo, sea cual sea la caída del teléfono, sea el robo, sea el proyectado o sea cualquier cosa. Ustedes tienen una información que les llega, que se guarda en su memoria, y tienen una respuesta motora que se encarga de darles una respuesta simultánea parecida. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Entendido anterior y medial? ¿Total? Tengo que dibujar los otros lóbulos. Bueno, acá no, aquí. Voy a borrar eso. Entonces aquí vamos a hablar ahora del lóbulo lateral. El lóbulo lateral del tálamo se subdivide, está dividido en 2 partes. Entonces vamos a tener aquí a nuestro lóbulo lateral, que vamos a tener acá el lóbulo lateral, el tálamo. Ese lóbulo lateral se va a subdividir. Vamos a tener entonces, ese lóbulo lateral se va a subdividir en 2 regiones. Vamos a tener a una, que no me usaba mucho este color de acá. Ese de aquí, vamos a tener acá a un complejo de núcleos cristalinos. Ese complejo de núcleos que ustedes están viendo allá se encuentra en la región ventral. Y eso que ustedes están viendo ahí se conoce como el complejo ventral de núcleos o el complejo ventral nuclear. Y cuando ustedes hablan del complejo ventral nuclear, están hablando de núcleos de regulación. Es decir, regulan información sensitiva y regulan información motora. Hasta aquí estamos claros. Y vamos a tener del otro lado a otro lóbulo, otra región que está acá, que corresponde a otro complejo nuclear. Ese complejo nuclear que ustedes tienen acá corresponde al complejo dorsal de núcleos o al complejo dorsal nuclear. Y el complejo dorsal nuclear es un núcleo o son núcleos de asociación.
Entonces, el lóbulo lateral del tálamo se divide en dos. Ya ustedes saben de qué se encarga el lóbulo anterior, que básicamente es formar su conducta a través de diferentes eventos canónicos, como ustedes le dicen. El lóbulo medial, que está acá, se encarga de la respuesta motora a los estímulos emocionales, que son los que terminan guardando la respuesta o terminan consolidando una memoria. Y en cambio tenemos a los lóbulos laterales. El lóbulo lateral que se divide en un complejo dorsal de núcleos y en un complejo ventral de núcleos. Cuando hablamos del complejo dorsal de núcleos, hay tres núcleos que importan y son básicos. El primero que vamos a tener está aquí. Es el núcleo que está de color rojo. Está de color rojo porque el lóbulo anterior está rojo. Ese núcleo que ustedes están viendo acá de color rojo, aquí, se conoce como el núcleo dorsolateral. Núcleo dorsal o dorsolateral. Y va a manejar o va a ser básicamente como un lóbulo anterior chiquito que se encuentra en el complejo lateral, el complejo dorsal de núcleos. ¿Estamos claros ustedes? Por otro lado, vamos a tener a otro núcleo por detrás de él. Ese núcleo que vamos a llevar aquí de color azul, ese núcleo que estamos viendo ahí, se conoce como el núcleo posterolateral. Entonces vamos a ponerlo por acá. Núcleo posterolateral. Y por último vamos a tener al más importante o relevante de ese complejo nuclear. Allí lo voy a dibujar negro, acá. Vamos a tener un núcleo grande que está aquí. Y ese núcleo que ustedes están viendo ahí grande es tan grande y tan denso que es capaz de generar proyecciones, es capaz de generar de abultarse, forma como una especie de escotadura, y por eso lo estoy dibujando así, para que se note el relieve. Ese núcleo que ustedes están viendo ahí se conoce como el pulvinar. El pulvinar es el núcleo de asociación más grande que ustedes van a ver. Entonces, en el complejo dorsal de núcleos, ustedes van a tener tres núcleos. El primero es el núcleo dorsolateral, que guarda relación con el sistema límbico y con todo ese sistema de formar memorias nuevas. Tenemos al núcleo posterolateral, que se encarga básicamente de recibir la información de los otros lóbulos. Y tenemos al pulvinar, que se encarga de la asociación. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de asociaciones? Todos ustedes están viendo ahí un montón de colores y un dibujo, que si llegan, en este momento entrarían, vieran eso, a lo mejor ni siquiera entendieran qué es lo que está dibujado allí. Y de eso se encarga el pulvinar. Entonces el pulvinar se encarga de asociar a diferentes áreas. Voy a hacer ese dibujo que está acá. Nosotros en el lóbulo occipital vamos a tener un área, que es el área 17. El área 17 se va a encargar de hacer que todos ustedes reciban el estímulo visual que está acá. Ustedes reciben ese estímulo visual, pero no le ven ninguna forma ni nada. Eso es lo que hace el área 17, hacer que ustedes lo capten, pero que no lo relacionen ni que lo analicen. Es decir, ustedes con el área 17 solamente van a ver una mancha de color, nada más, solamente una mancha de color. De ahí vamos a tener la función del área 18 que está acá. El área 18 va a ser que ustedes sean capaces de darse cuenta que hay un color verde, un color naranja, hay color morado, color rosado, color café, color rojo, hay muchos colores. Y por último vamos a tener al área 19 que está acá. Y el área 19 es la que se va a encargar de hacer que ustedes, de alguna u otra forma, le vean forma de tálamo a eso, que vean que eso parece un triángulo que tiene una letra A adentro, que vean que aquí dice CBN y que abajo dice regular y color rosado, y lo asocien con una palabra en español. Y aparte, que le den forma a cada una de esas palabras o letras que están viendo allí. Entonces, eso que están viendo allí, que es la asociación de las áreas de broma del lóbulo occipital, todo eso que vieron ahí, ese ejemplo que vieron ahí súper rápido, es lo que hace el pulvinar, está acá, con todos los lóbulos o con todas las áreas de broma. Hacer que todas estén conectadas y que estén simultáneas, y que todo esté yendo como debería ir. Hasta aquí hay alguna pregunta sobre el complejo dorsal de núcleos. ¿Todo bien? Ahora vamos a ver acá. En el complejo ventral de núcleos, ustedes van a tener tres núcleos. Van a tener dos núcleos motores. Vamos a tener ahí al núcleo ventral anterior. Vamos a tener a otro núcleo motor que lo vamos a dibujar en naranja, que es el núcleo ventral medial. Y vamos a tener a un núcleo grande que se va a subdividir acá abajo, que es el núcleo ventral posterior. El ventral posterior. Entonces, antes de terminar, vamos a ver y vamos a explicar qué hace cada uno de ellos. Cada uno de esos núcleos que vamos a ver y vamos a ver qué hace cada uno de ellos.
Ahora sí creo que van a estar, sí, ahora creo que van a estar espacio, entonces, muchachas, por si quieren. Vamos a estar grabando video. Pero vamos a empezar con el anterior y voy a borrar esta parte de acá. Voy a borrar esto de aquí primero. Antes de borrar esto. Entonces vamos a borrar esto de aquí. Entonces, hay diferentes estructuras a los lados de los ventrículos. Creo que la siguiente clase que vamos a ver va a ser ganglios basales, núcleos de la base. Entonces vamos a ver, vamos a tener acá un encéfalo. Vamos a tener aquí el encéfalo. Vamos a tener aquí el puente, el encéfalo, puente. Ahora, cuando nosotros hablamos del núcleo ventral anterior, para simplicidad voy a dibujar aquí a un tálamo. Ahí se ve. Vamos a dibujar un tálamo. Aquí. Ese tálamo vamos a enfocarnos específicamente en el núcleo ventral anterior. Entonces vamos a poner ahí NAB, núcleo ventral anterior. Núcleo ventral anterior. Y vamos a hablar de los elementos con los que se comunica el núcleo ventral anterior. Entonces tenemos que escribir cuáles son. Primero, existe un núcleo acá, al lado del... ¿Qué pasa por aquí al lado del tálamo? Por aquí al lado del tálamo, ¿qué pasa? Esa pasa la capa interna, que vamos a poner de nuevo aquí. Así. Entonces ahí pasa la cápsula interna. Y vamos a encontrar a estructuras que están laterales a la cápsula interna. Entonces ahí nosotros solo tenemos la cápsula interna. Y vamos a tener estructuras que están laterales a la cápsula interna. Al lateral de la cápsula interna ustedes van a tener un núcleo grande. Ese núcleo grande que lo vamos a tener aquí. Creo que aquí se ve. Vamos a tener a un núcleo grande que tiene forma de lente, que lo estamos viendo acá. Y ese núcleo grande que tiene forma de lente va a estar subdividido en dos regiones. Primero vamos a tener a una región más interna, que está acá. Esa región interna se conoce como el globo pálido. Entonces, esta parte de acá es el globo pálido. Y la parte de acá se conoce como el putamen. Entonces, eso que están viendo ahí, en conjunto, el putamen y el globo pálido forman un núcleo que se conoce como el núcleo lenticular, porque tiene forma de lente. Entonces, el núcleo lenticular va a subdividirse en globo pálido, que es la porción interna, y el putamen, que es la porción externa. Y se los dibujo porque acá lo vamos a tener también. El dibujo es funcional y no da por esto. Entonces vamos a tener ahí. Y en el mesencéfalo, ¿qué estructura teníamos que se dividía en una parte compacta y en una parte articular? La sustancia negra. Entonces vamos a dejar acá la sustancia negra también. Como estamos hablando del núcleo ventral anterior y el núcleo ventral anterior está de rojo, vamos a dibujar con qué estructura se relaciona el núcleo ventral anterior, porque de estos dos, el núcleo ventral anterior y el núcleo ventral medial son núcleos 100% sensitivos, es decir, motores. Estos dos son núcleos 100% motores. Entonces, ¿qué estructuras cuida o qué estructuras va a conectar el núcleo ventral anterior? Primero, va a conectar a la corteza con el núcleo lenticular, sobre todo con el putamen, al putamen con el globo pálido, al globo pálido con la sustancia negra, así. Y esto va acá al tálamo otra vez, y el tálamo se conecta a la corteza. Entonces, el núcleo ventral anterior, ¿qué estructuras comunica? Núcleo ventral anterior. Entonces, el núcleo ventral anterior va a comunicar a la corteza, al núcleo lenticular y va a comunicar a la sustancia negra. Entonces, el núcleo ventral anterior va a comunicar a la corteza con el putamen, que está acá, al putamen con el globo pálido, o sea, al núcleo lenticular como una sola. Eso se comunica con la sustancia negra que está más abajo. Eso se comunica con el tálamo
y vuelve a la corteza. Entonces el núcleo ventral anterior va a comunicar a tres estructuras: a la corteza, al núcleo lenticular y a la sustancia negra. ¿Con quién? Con el tálamo. Ya. Entonces, hasta aquí estamos claros. Ya. Eso creo que voy a borrar eso. Ahora, niños, vamos a hablar de otro núcleo, el núcleo ventral medial. El núcleo ventral medial va a hacer unas cosas. El núcleo ventral medial es un núcleo que está triste. El núcleo ventral anterior es un núcleo feliz, un núcleo contento. Está contento porque solo relaciona tres estructuras: corteza, núcleo lenticular y sustancia negra. Nada más. El otro, el ventral medial, es un núcleo que es triste. Está deprimido porque comunicamos varias estructuras. Entonces vamos a tener más guerras. Y vamos a hacer un corte diferente. Vamos a hacerlo aquí. ¿Sí? ¿Ustedes no ven la pica? Creo que no. A ver, vamos a hacerlo así. Ya. Entonces vamos a tener aquí al encéfalo. Si no puedo ver, ahí me avisen. ¿No ves? ¿No? A ver, voy a moverme como pueda. Mi amigo no puede verlo. Igual no se ve por el Bueno, si quieren, ponte ahí. ¿Qué va a ver? Digo, la. Sí, hay diferencia. Sí, hay diferencia. Amigo, voy a decir eso. No sé si no me agarra bien, pero no te feo. Entonces vamos a tener acá el encéfalo. Mesencéfalo, protuberancia y ya, ahí. Cerebro. Niños. Nos aferran más despacio. A ver, vamos a hablar del núcleo ventral medial y vamos a igualar el mismo color verde que está acá. Núcleo ventral, núcleo ventral medial. Me gusta jugar con los colores para que se asocien, entonces para ver que núcleo ventral medial. Ahora, ¿qué estructuras va a comunicar el núcleo ventral medial? El núcleo ventral medial va a comunicar primero a un núcleo que se encuentra en el mesencéfalo, que lo vamos a tener acá. Va a estar ahí un núcleo que se conoce como el núcleo rojo, que si lo vamos a guardar porque toca. Entonces ahí está el núcleo rojo. Entonces va a comunicar al núcleo rojo. ¿Y qué pasaba con la vía corticoespinal cuando llegaba al puente? ¿Se acuerdan? Se cruzaba. ¿A dónde llegaba? Sí, pero antes, ¿dónde llegaba? A un núcleo, que no, ¿cómo se llama? Eso, a llegar a los núcleos continuos. Entonces vamos a tener aquí a los núcleos continuos y vamos a ver qué es lo que pasa. La información, vamos a dibujarla de un color ya. La información, ahí lo hice de rojo, ¿no? Entonces sale de la corteza, esa información pasa por el núcleo rojo, también estimula el núcleo rojo, esa información llega hasta acá. De allí, como ustedes mismos dijeron, pasa hasta acá, a través del pedúnculo cerebroso medio. En el cerebelo, ustedes van a tener una estructura que se conoce como el núcleo dentado, que lo vamos a tener acá. Ahí. Entonces, también va a estimular al núcleo dentado. El núcleo dentado va a mandar información al cerebelo y de ahí del tálamo, va a volver a la corteza. Entonces, el núcleo ventral medial va a encargarse de comunicar o de relacionar a esas estructuras: a la corteza, a el núcleo rojo, al núcleo contino, al cerebelo y al núcleo dentado del cerebelo. Y ahí vamos. Eso es lo que hace el núcleo ventral medial y qué relaciona el núcleo ventral medial y qué relaciona el núcleo ventral anterior. ¿Hasta aquí alguna nueva pregunta? Vamos a ver la hora. Niños, como estamos a 10 minutos, vamos a hacer algo rápido, entonces vamos a hacerlo así porque creo que el resto es más fácil de entender. Entonces vamos a agarrar, y si no, la siguiente que lo hagamos allá proyectado, que le entregamos a la misma hora, proyectado ya, me conecto aquí y dibujo en el iPad, y eso se los puedo pasar en PDF también porque queda guardado en PDF, se los puedo pasar. Entonces, vamos a tener
al núcleo, a los otros núcleos, al núcleo ventral posterior. Entonces, ese núcleo ventral posterior que está dibujado de color celeste lo vamos a dibujar acá. Entonces, el complejo ventral del núcleo se encarga de regular. Ya vimos que regula, hay dos núcleos motores. El núcleo ventral anterior se encarga de regular al tálamo con la corteza, el núcleo reticular y la sustancia negra. El núcleo ventral medial se encarga de relacionar al tálamo con la corteza, núcleo rojo, núcleo cortino, cerebelo y el núcleo dentado del cerebelo. ¿Estamos bien? Todas esas estructuras. Ahora nos falta nuestro amigo que es el núcleo ventral posterior. El ventral posterior. Entonces vamos a poner acá al complejo ventral de núcleos. Allí. Ya hablamos de los dos núcleos, de los dos principales que estaban acá. Ventral anterior, que relacionaba corteza, núcleo reticular y sustancia negra con el tálamo, al núcleo ventral medial, que está acá, que se encargaba de relacionar al tálamo con corteza, núcleo rojo, núcleo cortino, cerebelo y núcleo dentado del cerebelo. Y vamos a tener abajo a tres núcleos. Vamos a dibujar uno con un color diferente para ver si nos alcanza con el color que queremos. Hello. Hola. Salvador 6. Entonces, cuando hablamos de acá, vamos a tener tres núcleos. Primero, vamos a tener ese núcleo de color morado, que se conoce como el núcleo ventral posterolateral. El núcleo ventral posterolateral, ¿qué información recibía? Recibía la información de la vía de Gracidis, o la vía de Gol y la vía de Burdach, que se combinaban, se cruzaban y formaban al lemnisco medial. Entonces, el núcleo ventral posterolateral recibe la información del lemnisco medial y de la vía espinotalámica, es decir, que recibe propiocepción y recibe dolor y temperatura. ¿Estamos hasta ahí claros? Entonces, ya. Eso hace el núcleo ventral posterolateral y de ahí lo pasa al tálamo. Bueno, no está el tálamo, de ahí lo manda a la corteza. Entonces, vamos a ver el otro. El otro núcleo que está acá se conoce como el núcleo ventral posteromedial. Núcleo ventral posteromedial. Ese núcleo va a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan cuál es el par craneal con el núcleo más grande? ¿No? ¿Sí? ¿No? Aquí en el puente se origina el par craneal o el trigemio. El trigemio va a tener una rama que va con este céfalo y esa rama se conoce como el núcleo mesencefálico del trigemio, ¿no? Y va a haber otra que va a ser la lámina espinal que se conecta con la lámina 2 de Rexel con la sustancia lactosa Rolando, que se conoce como el núcleo espinal del trigemio. El núcleo mesencefálico del trigemio lleva información relacionada al BTPP de la cara y el núcleo espinal del trigemio lleva información relacionada con el dolor y la temperatura de la cara. Entonces, el núcleo ventral posterolateral lleva información del BTPP o de la propiocepción y el dolor y la temperatura del cuello para abajo a la corteza, al área 312. Después tenemos que el núcleo ventral posteromedial va a llevar la información del BTPP, del núcleo mesencefálico del trigémino y el dolor y la temperatura del núcleo espinal del trigémino. Es decir, que lleva dolor y temperatura y vibración y propiocepción de la cara hacia la corteza. Entonces, se encarga de comunicar a eso, es decir, todo el núcleo trigeminal que se comunica con un lemnisco que está por detrás, que es el lemnisco trigeminal, con la corteza. Y el último que está abajo. Vamos acá. A ver. Eso es el puente, por si acaso. En el puente, ustedes van a tener al lado, o sea, en la cara externa de su cara, van a tener dos orejas. Van a tener a sus orejas, ahí las voy a dibujar. Entonces vamos a tener aquí a una y vamos a tener acá a otra. Ellas están conectadas con un órgano que es el aparato vestibular,
que se encarga de darles a ustedes el equilibrio. Vamos a tener ahí el aparato vestibular y por debajo vamos a tener a la cóclea, ahí y acá. Ahora, esa información va a pasar a dos núcleos, que son los núcleos cocleares superiores y núcleo coclear inferior. Núcleo coclear superior, núcleo coclear inferior. Entonces, la cóclea y el aparato vestibular van a encargarse de enviar esa información de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Y lo mismo del lado contralateral, de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Esta información pasa, bueno, esta información depusa así, y esto pasa para acá y pasa para acá. Esa decusación que están viendo allí se conoce como el cuerpo trapezoide, por si no se acuerdan. El cuerpo trapezoide va a ser el lugar de donde nace un lemnisco que se conoce como el lemnisco lateral. El lemnisco lateral va a enviar sus fibras, que las están viendo acá, hasta el colículo inferior del mesencéfalo. El colículo inferior del mesencéfalo, entonces esto que estaba acá arriba es lemnisco lateral. Una vez que llega al colículo inferior del mesencéfalo, esa información va a pasar gracias a algo que se conoce como el bráqueo inferior. Va a pasar por el bráqueo inferior hacia al último núcleo, que es el núcleo ventral posterior inferior. Y esos 5 núcleos son los que les van a formar a ustedes el complejo dorsal, el complejo ventral de núcleos. Entonces, el complejo ventral de núcleos es un complejo regulador que va a tener 2 núcleos motores, y ya saben que el núcleo ventral anterior, que es el de acá, se relaciona con menos estructuras, es decir, relaciona el tálamo con la corteza, el núcleo ventral es la negra, y tenemos el núcleo ventral medial, que está acá, que también es motor, que relaciona el tálamo con la corteza, el núcleo rojo, el núcleo continuo cerebelo, el núcleo dentado del cerebelo. Y tenemos un núcleo sensitivo grande, que está acá, que es el núcleo ventral posterior, que se subdivide en 3. El núcleo ventral posterior lateral, que recibe el BTPP y el dolor de la temperatura del lemnisco medial y el espinotalámico del cuello para abajo. Después vamos a tener al núcleo ventral posterior medial, que va a llevar la información del tracto del lemnisco trigeminal, BTPP y dolor de temperatura de la cara. Y después vamos a tener al núcleo ventral posterior inferior, que lleva la información de la audición y el equilibrio al tacto. Y eso nos dice nosotros que todas las informaciones o toda la información sensitiva, esta la puedo recibir todas las informaciones sensitivas menos una, que es la olfatoria. Entonces, eso, chicos, fue ¿cómo les puedo decir? Algo rápido del encéfalo y los núcleos del tálamo. La siguiente que creo que va a ser el horario, tal vez no por eso. Creo que tengo que vamos a ver ganglios basales, donde les voy a hablar de lo que nos faltó aquí, porque nos faltaron algunas cositas, pero ya la base ya está. Entonces, los que faltaron fueron acuña.